Siendo las 6:05, daremos comienzo a este webinario. Y bueno, como introducción, quiero darles la bienvenida en nombre de la Universidad de Concepción y de PKF Chile a este nuevo webinario que va a ser parte del set de webinars que tendremos en el 2021. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, que es la gestión del riesgo de fraude en pandemia y post-pandemia. Y sobre este asunto particular, hay un hecho que es cierto, que probablemente muchos de nosotros sabemos, es que el riesgo de fraude o los riesgos en general están presentes en todo tipo de organizaciones. Ninguna organización está ausente o puede estar exenta de tener este riesgo, ya sea tanto organizaciones estatales o públicas, tanto o privadas, sea con fines de lucro o sin fines de lucro. Pero hay un riesgo en particular que siempre está presente y que también que surge o se aumenta mucho en periodos de crisis, que es el riesgo de fraude. En épocas de fraude, ya sea por presiones externas, por oportunidades, por tener las atenciones puestas en otros lados, las personas se ven más expuestas, organizaciones se ven más expuestas a ser víctimas de fraude o de actividades delictuales. Y en ese contexto, el día de hoy veremos diferentes tópicos sobre este tema de, digamos, los riesgos de fraude en pandemia y pospandemia. En un primer momento, veremos los tipos de fraude financiero en las organizaciones, la prevención, detección e investigación de fraude, los principios de la gestión de riesgo de fraude, la gestión de riesgo de fraude durante la pandemia y consideraciones clave para un escenario post-pandemia. Y el encargado de eso será nuestro expositor Jorge Vadillo, que él es presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos, FLAI. Jorge cuenta con más de 24 años de experiencia en auditoría interna, financiera, de gestión, forense e informática. Además trabaja en la compañía japonesa, la minera Alumina Copper, Chile, como gerente de auditoría interna. Es además presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos, como dije anteriormente. A nivel internacional es conferencista, instructor y docente universitario en temas de su especialidad. Adicionalmente, él a nivel académico cuenta con un grado de contador público, auditor, también es CPA, magíster en administración de empresas, MBA, diplomado en control de gestión, diplomado en gestión de la minería y cuenta con certificaciones profesionales tales como el CIA, QIAL, CRMA, CCSA, CGAP y CISA. Así que yo creo que no hay persona mejor calificada, o más bien, pues, quizás, yo creo que es de las personas más calificadas para hablar de esto, para este tema, es Jorge. Tiene vasta experiencia en este tipo de asuntos, tanto a nivel de conferencia, académico, como profesional, y creo que va a ser un aporte bastante grande para el desarrollo de este webinar y desarrollo de estos tópicos. Solo para recordarles, el día de hoy tenemos habilitada una sección de preguntas y respuestas, que pueden mandarlas, nosotros las resolveremos al final de esta presentación. Así que sin más trámite, les dejo la palabra a Jorge y le doy un cariñoso saludo y una cordial bienvenida a este evento, y también agradecer nuevamente formar parte de las actividades académicas que tenemos PKF Chile junto con la Universidad de Concepción. Así que Jorge, un gran agrado tenerte aquí presente. Un gusto saludarles y bueno, para mí muy grato poder estar con ustedes en esta tarde, durante esta hora que está previsto para este webinar, compartiendo el tema de gestión del riesgo de fraude en pandemia, que todavía la estamos viviendo, y post pandemia. Gracias a la organización de este evento, de esta actividad, por parte de la Universidad de Concepción y PKF Chile. Bueno, vamos entrando en materia. ¿Qué vamos a compartir, a revisar esta tarde? Bueno, vamos a hablar sobre el riesgo de fraude en momentos de crisis, como una pandemia. ¿Qué nos dice ACFE? ¿Qué nos dice el Instituto de Auditores Internos Mundial? ¿Qué ha dicho Transparencia Internacional? Y vamos a hablar sobre el tema de la recuperación con integridad. Un tema importante, digamos, la recuperación de la pandemia, la parte de salud, pero también la parte social y económica, pero con integridad, porque como bien mencionaba Sebastián en la introducción, el riesgo de fraude está presente en todas las organizaciones en todo momento, en mayor o menor grado, lamentablemente. Pero en tiempos de crisis, quienes cometen irregularidades se aprovechan para cometer nuevas o mayores irregularidades.
Luego vamos a hacer un repaso sobre lo que dice ACFE en cuanto al riesgo de fraude en general, que hoy es más importante que nunca, quizá en términos de que el riesgo de fraude ha aumentado. Entonces este reporte de ACFE bianual es bien importante en términos normales y ahora más que nunca en cuanto a lo que es combate a la corrupción. Y unas conclusiones finales. Bueno, empecemos por el riesgo de fraude en momentos de crisis. Bueno, el riesgo de fraude está presente en todas las organizaciones, como lo habíamos mencionado, en mayor o menor grado, dependiendo de varios factores, tanto internos como externos. Factores internos como la cultura organizacional, el nivel de madurez, la gestión en cuanto a lo que es gestión de riesgos, gobierno corporativo, control interno, tipo y tamaño de negocio y otros. Y factores externos como la industria, el contexto nacional o regional y el mercado en el que opera. El fraude, lamentablemente, es un riesgo que puede afectar a cualquier organización en cualquier momento, en tiempos normales o incluso en momentos de crisis. Es más, en momentos de crisis el riesgo de fraude puede aumentar, pues algunas personas pueden encontrar en la crisis un motivo, una oportunidad, una justificación para cometer irregularidades. Y ahí tenemos los tres elementos del triángulo del fraude: motivo, oportunidad y justificación o racionalización. En momentos de crisis como la actual pandemia COVID-19, una crisis sanitaria que generó además una crisis social y económica, algunas personas pueden decidir por primera vez cometer un fraude, pero también aquellos acostumbrados a cometer fraudes pueden intentar aprovecharse de las circunstancias para cometer nuevas o mayores irregularidades. Cometer un fraude en cualquier momento es algo reprochable, más aún si se comete en momentos de crisis, incluso en ocasiones hasta apropiándose de los recursos que están destinados a ayudar a superar la crisis. Las personas y las organizaciones en todo el mundo están luchando para superar la crisis provocada por la pandemia COVID y sus efectos tanto directos como colaterales. En esa lucha, los auditores internos y los profesionales de funciones de aseguramiento en general, gestión de riesgos, compliance y otras, somos parte activa, ayudando a las organizaciones a superar la crisis y a recuperarse de la misma. Miremos por qué se aumenta el riesgo de fraude en un momento de crisis. En este caso, bueno, esto de que el riesgo de fraude se aumenta en momentos de crisis se conoce, es cierto, está ahí, pero normalmente hemos hablado de crisis que afectan a una organización en crisis o a una región en crisis o quizá a un momento o a un país en crisis. Pero claro, cuando hablamos de una pandemia, ya por la naturaleza misma de una pandemia, su esencia, esto es generalizado global. Entonces, si bien se conocía y se sabe que el riesgo de fraude aumenta cuando hay una situación de crisis, porque normalmente eso genera emergencias, urgencias, controles debilitados, procedimientos alternos, pagos en efectivo, debilidad de los procesos o de los controles. Bueno, ahora esto está magnificado porque el mundo está en crisis. Ya no es una organización, ya no es una región, ya no es un país, es un tema mundial. Y vamos a mirarlo a la luz del triángulo del fraude. Bueno, ¿por qué se aumenta el riesgo de fraude en un momento de crisis como la actual pandemia? A través del triángulo del fraude: motivo, oportunidad y racionalización. Bueno, en momentos de crisis como la provocada por la pandemia COVID y sus efectos directos y colaterales, se presentan situaciones que incrementan el riesgo del fraude. Desde el lado del motivo, o la presión o incentivo que puede tener alguien para cometer un fraude, está en el tema de la continuidad operacional, mantener el negocio en marcha, retrasos en los pagos, reducciones de salarios o de personal, necesidad de recursos para compras, medicinas, abastecimientos, otros, endeudamiento, enriquecimiento indebido. Esos pueden ser como los motivos o las presiones o los incentivos para cometer una irregularidad. Más allá de, bueno, el clásico enriquecimiento ilícito indebido. Y hay también una oportunidad. La crisis genera una oportunidad para que quienes desean comportarse de manera deshonesta, a lo mejor aprovechen malamente esa oportunidad. Adquisiciones urgentes, bienes y servicios de alta demanda y oferta limitada en el mercado, escasez, abuso en los precios, disminución, flexibilización de controles. La administración, las compañías pueden estar tan centradas en los esfuerzos para afrontar la crisis que tal vez no puedan mantener los controles funcionando de modo efectivo. Disminución de supervisión,
autorización o procesos de excepción, pagos en efectivo de emergencia. Y desde el lado de la racionalización o la justificación, en el triángulo del fraude, que es cuando alguien comete una irregularidad, pero trata de, para sí mismo, racionalizar y asumir, de convencerse de que en realidad está bien. En un momento de crisis tenemos elementos que pueden tender a que una persona racionalice un comportamiento deshonesto indebido. Es una situación de crisis, es algo extraordinario que afecta el orden sanitario, social, económico. Todos están siendo afectados y entonces cada uno debe ver cómo sobrevivir, una suerte de sálvese quien pueda, velar por uno mismo, el fin justifica los medios. Es así que entonces una crisis genera mayor riesgo de fraude. Miremos qué han dicho algunas organizaciones a lo largo de esta pandemia en materia de riesgo de fraude. ACFE, que es la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, ha señalado lo siguiente. El presidente de ACFE decía en su momento, como presidente y CEO de la Asociación de Examinadores de Fraude, la organización antifraude más grande del mundo, lamentablemente puedo decir que la recesión económica que se avecina tiene una serie de implicaciones duraderas. Una importante es una explosión de fraude en los próximos años y las organizaciones deben prepararse. ACFE también generó algunos estudios y recursos en materia de riesgos de fraude, prevención, detección, investigación, relacionados con lo que es COVID, tanto en el sector privado como en el sector público. Y dentro de eso hizo una serie de encuestas varias a lo largo del tiempo y fue sacando fotos en el tiempo. Hizo varios de estos benchmark con el mismo set de preguntas en varios momentos en los últimos meses. El último es el de diciembre el año pasado, de diciembre 2020, que es el que ustedes ven en pantalla. Este estudio, muy recomendable, que si están trabajando en el tema, si están interesados en el tema, puedan revisarlo. Ustedes, a todos los que asisten al webinar, les va a llegar la presentación y en todos los slides donde hay información de terceros, ustedes van a encontrar el link para ir a la fuente. Este estudio de ACFE sobre fraude a raíz de COVID o fraude originado por COVID, un informe de una evaluación comparativa, un benchmark, presenta información comparativa en base a estudios en varios países, en base a estadísticas, encuestas, sobre algunos aspectos clave. Cómo COVID está afectando el nivel general de fraude, cómo COVID está afectando los riesgos específicos de fraude, cómo COVID está afectando los programas antifraude de las organizaciones, cómo COVID-19 está afectando la capacidad de combatir el fraude. Y de este mismo estudio tenemos alguna información sobre los riesgos que están aumentando. Y de entre esos riesgos, los riesgos de fraude que están aumentando más, están los de ciberfraude, fraudes en los pagos y robos de identidad. De hecho, como resultado de este estudio, el más reciente, porque este se hizo en varias ocasiones en el tiempo, en los últimos meses, pero el más reciente de ellos, identificó que 79% de quienes respondieron observaron que había un incremento en el fraude. Y un 90% de quienes respondieron dijeron que tenían una expectativa de que el fraude va a incrementarse dentro de los próximos 12 meses. En la línea sobre el fraude que se ha originado o que podría seguirse dando en los próximos meses a raíz de o en relación directa con el coronavirus, tenemos lo siguiente que es muy interesante tenerlo en vista. Primero veamos los 5 esquemas de fraude más observados en la actualidad debido al coronavirus. Bueno, aquí tenemos una información con los top 5 esquemas de fraude más observados en los últimos tiempos debido al coronavirus. Tanto el incremento total como el incremento significativo. Eso quiere decir que en este estudio mundial, 85% de las personas pensaban, decían, señalaban o habían vivido que había un incremento general en lo que es el ciberfraude. De ellos, un 52% incluso decía que había un incremento significativo. Entonces, 85% de todos dijeron, sí, este fraude ha incrementado.
Pero de ellos 52 incluso lo calificaban no solo como un incremento en general, sino como un incremento significativo. ¿Cuáles son esos top 5 esquemas de fraude más observados en la actualidad debido al coronavirus? Bueno, ciberfraude, robo de identidad, fraude en pagos, fraude en temas asociados al desempleo, por ejemplo, seguros, bonos, y fraude por parte de proveedores y vendedores, incrementados con porcentajes muy altos en general. Y de la misma manera es importante en este estudio, que es el más reciente de ACFE, lo hizo varias veces en el tiempo, el año pasado, y el último es este de diciembre del 2020, nos dice, bueno, ¿cuáles son los 5 esquemas de fraude que se avisora, se predice que se incrementarán más en los próximos 12 meses debido al coronavirus? Ciberfraude, fraude en los pagos, fraude en temas de desempleo, bonos, pagos, seguros, fraude por parte de proveedores y vendedores, y fraude en temas de cuidados de salud, seguros de salud, bonificaciones de salud, prestaciones de salud. Por su parte, el Instituto de Auditores Internos también emitió algunos comunicados, información y publicaciones relacionadas con el fraude y el coronavirus. En este artículo, a los inicios de la pandemia, se mencionaba lo siguiente: la pandemia está creando condiciones donde el fraude laboral puede prosperar. Cualquier persona con la más mínima comprensión del fraude está familiarizado con el concepto del triángulo del fraude, que identifica la presión, la oportunidad y la racionalización como los ingredientes clave. La pandemia está alimentando la primera, presión, de innumerables maneras, ya que su impacto en las economías amenaza el bienestar financiero de millones de organizaciones y miles de millones de trabajadores a nivel mundial. La segunda, la oportunidad, podría expandirse fácilmente a medida que las organizaciones se esfuerzan por reducir costos, incluso a expensas de controles efectivos. También el IA Global emitió un boletín en su momento, a los inicios de la pandemia, destacando los riesgos que se avecinaban en cuanto a ciberseguridad. Señalaba lo siguiente: bueno, incluso cuando las organizaciones se encuentran en las primeras etapas de determinar los posibles impactos del coronavirus en sus operaciones, está surgiendo un riesgo auxiliar: la ingeniería social en medio de la crisis. Los cibercriminales se aprovechan de la creciente preocupación por el virus mortal. Empiezan a haber casos de ataques tratando de tender trampas para que los usuarios caigan a nivel personal o a nivel laboral, con esquemas de engaño en cuanto a ofrecer productos COVID o soluciones COVID o medicinas COVID o mascarillas o gel o vacunas o test. Y en muchos de esos casos esa información falsa es solo un señuelo para insertar virus y dar un ataque cibernético. En la misma línea, se emitió un documento muy interesante en su momento, a fines del año pasado, que fue patrocinado por la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos, FLY. Este documento se llama Modelo para gestionar el riesgo de fraude corporativo durante una pandemia. Este documento ofrece un enfoque práctico para abordar directamente el escenario de un mayor riesgo de fraude, corrupción, apropiación indebida de activos y declaraciones financieras fraudulentas en las organizaciones y debido a la pandemia. Presenta consideraciones clave relacionadas, incluida la evaluación de vulnerabilidades, la mitigación de riesgos y el monitoreo de alertas de fraude, las famosas banderas rojas. Este informe también presenta un análisis útil sobre cómo enfrentar un posible aumento en el riesgo de fraude en estos tiempos de COVID, pre- y post-pandemia, desde la perspectiva del triángulo del fraude, el modelo de las 3 líneas de defensa, la ciberseguridad y el riesgo global. Personas y organizaciones de todo el mundo luchan para superar la crisis causada por la pandemia de COVID-19 y sus efectos directos y colaterales. En esta lucha, todos debemos estar unidos para superar también los temas de corrupción que se generan a través de la pandemia y que inciden también para agravar los efectos de la pandemia. Queda en la presentación el link de este documento, pero destacando algunos de los elementos del mismo, pasamos a revisar que en la misma línea, analizando la situación desde la perspectiva del triángulo del fraude, la oportunidad está aumentando, ¿no?, debido al entorno y al contexto. La presión o el motivo también está aumentando
presiones internas y externas de negocio, la situación de los empleados, de las personas, para cometer una irregularidad, y la racionalización, porque la brújula moral puede estar decaída o pueden tender a justificar un comportamiento impropio o indebido, dada la situación o las circunstancias de pandemia. En cuanto a lo que es la presión, algunos factores y algunos ejemplos de factores internos y externos que afectan el comportamiento de los empleados. Motivación. Los empleados pueden sentir presiones de inestabilidad financiera, emocional y o mental. Y eso ser algo que les conlleve o les conduzca a cometer una irregularidad. Expectativas de los analistas. Cumplir con las metas financieras de la organización. Dificultades financieras. A medida que disminuyen las ganancias de las compañías, los ejecutivos pueden verse presionados, especialmente cuando su compensación está vinculada al rendimiento financiero de la organización. Compensación de incentivos. Con las reducciones de salario y la eliminación de las bonificaciones y otras formas de compensación, los empleados pueden querer encontrar formas para reemplazar las pérdidas del salario a fin de conservar su nivel de vida. Despidos. Aunque tengan buenas intenciones, la gerencia puede sentirse presionada a crear una imagen más optimista sobre su situación financiera para limitar los planes de despido de la fuerza de trabajo. Inseguridad laboral. En épocas de gran incertidumbre, la lealtad de los empleados puede ponerse en duda y algunos pueden estar más dispuestos a flexibilizar determinadas normas contables para mantener a favor la gerencia como una forma de supervivencia. Facturas médicas. Existe la posibilidad de que aumenten las facturas médicas de los empleados y sus familiares afectados por el virus. Miremos ahora del lado de la oportunidad. ¿Por qué se aumenta el riesgo de fraude en un momento de pandemia del lado de la oportunidad? Supervisión limitada de la gerencia. Los empleados trabajan a distancia con una supervisión de la gerencia limitada o nula, lo que podría facilitar que se ignoren o se evadan controles. Impacto en los controles internos. Las organizaciones reducen y eliminan puestos, lo que tiene un efecto inmediato en una posible falta de segregación de funciones. Es posible que se pasen por alto controles internos fundamentales. Prioridades contrapuestas. Las organizaciones se centran en las prioridades operacionales y financieras y la mitigación del riesgo de fraude puede no ser una máxima prioridad en ese momento, sobre todo si no se tiene clara conciencia de que el riesgo de fraude aumenta en una situación de crisis. Reducción de presupuestos. Las organizaciones reducen sus presupuestos y tienen que hacer más con menos. Descuido de las operaciones internacionales. Es posible que las organizaciones se centren en las operaciones nacionales y descuiden sus operaciones internacionales, que pueden plantear los más altos niveles de riesgo de soborno y corrupción. Es posible que las organizaciones no puedan completar sus auditorías previstas en sitios de alto riesgo. Y finalmente, racionalización. En cuanto a la racionalización, también hay un aumento de la posibilidad de racionalización en materia de riesgo de fraude. Brújula moral. La brújula moral de los empleados puede verse afectada al ponerse ansiosos durante la pandemia. La psiquis. Bueno, la psiquis de los empleados puede percibir el comportamiento inapropiado de manera diferente en las épocas de crisis y puede justificar dicho comportamiento. Lealtad. La lealtad de los empleados puede disminuir al entrar en un modo de supervivencia. Percepción. Los empleados pueden pensar que su organización se enfoca en problemas más grandes en lugar de en un fraude no material. Justificación. La empresa me lo debe. Justificación. Bueno, estamos en una época de crisis y necesito mantener a mi familia a toda costa. Es decir, claramente, el riesgo de fraude se aumenta y hay elementos que hacen que haya mayor posibilidad de una irregularidad, pensando en los elementos del triángulo del fraude: motivo, oportunidad percibida y racionalización. Así que hay que enfocarse en que la primera línea, que es la que establece y plantea los controles internos, fortalezca los controles, y si por las circunstancias de pandemia se han debido modificar procesos y controles, poner controles compensatorios o procurar prontamente restablecer a los controles. De hecho, ahora, aunque todavía no estamos en un estado o escenario post-pandemia, sí ya estamos viviendo algo más de un año en modo pandemia. Entonces, esos desajustes, esos cambios, esas urgencias de los primeros meses, hoy ya deberían ser puestas de alguna manera en un modo normal, en un modo COVID de hacer las cosas dentro de las organizaciones, que debería contemplar mejoras y fortalecimientos de los controles,
sobre todo revisar qué controles fueron modificados o dejaron de hacerse por la pandemia y ver si ya fueron restablecidos, si pueden ser restablecidos o si se pueden poner en todo caso otros controles compensatorios. Y por el lado de la segunda línea, las funciones de riesgos, compliance, revisar todo lo que se hizo durante la pandemia, capturar las lecciones aprendidas para regularizar en las organizaciones los procesos y los controles y la gestión de riesgos. Y lo propio también en el lado de la tercera línea, del lado de auditoría interna. Auditorías internas que durante la pandemia, que todavía la estamos viviendo, pero sobre todo en sus primeros meses, tuvieron que ajustar, revisar, repensar, priorizar sus planes de auditoría o incluso empezar a apoyar desde otros roles o actividades en algunas situaciones. Pero empezar ahora a replantear su plan de auditoría, actualizarlo, priorizarlo y enfocarlo en temas clave. Pensando ya en un escenario post-pandemia, además incluso. Por otra parte, ¿qué nos dice Transparencia Internacional? Bueno, Transparencia Internacional generó un documento interesante que es muy aplicable en esta situación que se está viviendo, que habla sobre las contrataciones públicas en estados de emergencia, elementos mínimos que los gobiernos deben considerar para asegurar la integridad de las adjudicaciones que se realicen durante las contingencias. Y ese documento de Transparencia Internacional queda dentro de la presentación el link para que puedan descargar el documento completo. Nos habla de 5 elementos mínimos que los gobiernos deben considerar para asegurar integridad en las adjudicaciones que se realizan durante una contingencia. Estos son transparencia y datos abiertos, una adecuada administración de los recursos, una buena rendición de cuentas, garantizar la competencia económica y un seguimiento al gasto público durante la contingencia por fuerza mayor. Con un poco más de detalle, ¿a qué se refieren estos 5 elementos? Bueno, estos 5 elementos señalan lo siguiente. Transparencia y datos abiertos. Los recursos destinados a la emergencia y su uso deben ser informados en su totalidad en forma continua, oportuna, veraz y verificable, y en lenguaje ciudadano. La información sobre las compras y contrataciones en periodos de emergencia debe publicarse en forma de datos abiertos y asegurando accesibilidad para diferentes tipos de audiencias. Es decir, debe haber plena transparencia y acceso a los datos de las compras en general, pero sobre todo en este caso de estas compras o de estos procesos de emergencia. Administración de los recursos. El presupuesto designado para atender las emergencias y contingencias por casos de fuerza mayor deberá ser administrado bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia e imparcialidad y deberán asegurar las mejores condiciones para el Estado, en cualquier nivel de gobierno. Este presupuesto estará destinado a cumplir con los objetivos determinados en tanto se atienda a la contingencia que los dio origen. 3. Rendición de cuentas, siempre importante. Esta rendición de cuentas cuando se hace un manejo de fondos públicos. Bueno, adicionalmente a los mecanismos de transparencia en tiempo real, digamos que es súper importante, una transparencia dilatada, una transparencia tardía, ya no es transparencia. Entonces, adicionalmente a los mecanismos de transparencia en tiempo real, previamente mencionados, los gobiernos deberán informar al término de la emergencia sobre los resultados del ejercicio de los recursos. Una buena rendición de cuentas de los fondos y los usos y los destinos de esos fondos utilizados en medio de una crisis, en este caso, la pandemia. 4. Garantizar la competencia económica. Los gobiernos deberán evitar que en sus procedimientos de contratación para atender la emergencia se propicie la concentración o el acaparamiento, ya sea para la adquisición de bienes o contratación de servicios de consumo necesarios durante la contingencia. Es decir, garantizar que a pesar de la emergencia, en la mejor medida posible, hay una competencia entre las opciones de proveedores de bienes y servicios. 5. Seguimiento al gasto público durante la contingencia por fuerza mayor. Ante la emergencia, es necesario que los presupuestos extraordinarios sean revisados bajo medidas extraordinarias que garanticen la eficiencia e integridad en el uso de los recursos. Para ello, deberán implementarse mecanismos de vigilancia adicionales a los que prevén las leyes de los gobiernos nacionales y locales. Conversemos ahora sobre la recuperación o integridad. Entonces, bueno, visto todo eso, lo visto además también en noticias locales, internacionales, claro, la pandemia lamentablemente ha generado espacios para mayor corrupción. Eso lamentablemente ha sucedido
Pero ahora debemos pensar, bueno, en revisar y solucionar esos casos para evitar impunidad, pero además también ir trabajando hacia una recuperación con integridad. En materia de recuperación con integridad, algunas organizaciones han empezado ya a hacer su planteamiento. Tenemos aquí un documento interesante que habla de la otra pandemia, la corrupción en tiempos de coronavirus. Un documento de OLACEPS. En este caso plantea 4 desafíos interesantes: la identificación de riesgos de corrupción con enfoque de derechos humanos, trabajar fuertemente en la cultura. La corrupción nace de actividades cotidianas, nos dice este documento, que se empiezan a hacer costumbre y se pierde la capacidad de identificar actos que pueden llevar a la materialización de riesgos de corrupción. 3, fortalecimiento de mecanismos de denuncias, que son una oportunidad para el desarrollo de herramientas para la mediación y el diálogo. Y luego, finalmente, una accountability, una rendición de cuentas, una capacidad de reporte, capacidad de lograr transparentar procesos, acciones, así como las decisiones en cuanto de reparos tomados para solventar las afectaciones generadas. También, digamos, algunos organismos que trabajan en la línea de la transparencia han generado varios análisis, papers, estudios. Queda aquí un link a un paper interesante sobre corrupción en tiempos de pandemia en Latinoamérica. Y en línea con lo mismo, la ONU también ha generado alguna información, varias campañas y ha desplegado varios esfuerzos. Tenemos aquí un artículo que nos habla de corrupción, la otra pandemia mundial que hay que erradicar. Y en este artículo de la ONU se señala lo siguiente, nos dice: la crisis por COVID-19 ha aumentado la necesidad de erradicar la corrupción. Por un lado, las circunstancias sin precedentes provocadas por el virus, combinadas con preexistentes debilidades de gobernabilidad, han aumentado el riesgo de actos de corrupción. Por otro lado, estos actos de corrupción son más devastadores que nunca, ya que privan a las personas de servicios sociales y de salud vitales. Le roba a la humanidad un futuro sustentable. Este mismo artículo señala lo siguiente: digamos que en análisis y estadísticas y estudios con las personas, cuando se les pide que identifiquen qué se necesita para una recuperación post-COVID efectiva, en prácticamente todos los países se señala menos corrupción. Y ese es el cambio requerido más urgente en una lista que incluye, entre otras cosas, mejores servicios, protección social, menos desigualdad, una clase política más responsable y más solidaridad entre los pueblos. Entonces, el riesgo de fraude en pandemia lamentablemente aumentó, en algunos casos prosperó y algunas personas llegaron a enriquecerse de una u otra manera. Es importante no dejar en la impunidad y poder, desde los distintos sectores, según los ámbitos de competencia, no dejar en la impunidad esos casos que se están analizando, se están revisando, se están persiguiendo y deberían llegar a sancionarse. Y uno esperaría sanción y recuperación. Y en lo que resta de la pandemia, todavía no hemos salido de la misma, no entramos todavía en un escenario post-pandemia, pero en lo que resta de la pandemia, ya que ha pasado un año y un poco más, poner los seguros necesarios en términos de corrupción para poner buenos controles, para fortalecer la integridad y evitar la corrupción. Y preparar también un escenario post-pandemia, en lo que se ha dado en llamar una recuperación con integridad. Es decir, la recuperación de estos problemas que generó la pandemia, de esta crisis sanitaria, social y económica, para recuperar el estado de la evolución y las actividades de las organizaciones. Aquí tenemos una frase muy interesante del secretario general de la ONU. Nos dice lo siguiente: la corrupción es criminal e inmoral y representa la máxima traición a la confianza pública. Es aún más perjudicial en tiempos de crisis, como está ocurriendo ahora en el mundo, con la pandemia por el COVID-19. La respuesta al virus está creando nuevas oportunidades para explotar la supervisión débil y la transparencia inadecuada, desviando recursos que debían estar destinados a personas que se encuentran en su momento de mayor necesidad. Así que es necesario seguir avanzando durante esta pandemia,
pero ya con mayores rigurosidades, con mayores cuidados, porque esa corrupción que se ha aprovechado de la situación, que incluso se ha aprovechado en el sector público y en el sector privado, incluso hasta de recursos que estaban destinados a superar la situación de crisis, es algo que debe ser atacado, combatido, y los controles y las lecciones aprendidas deben empezar a fortalecerse y capturarse. Varios documentos, varios análisis se hicieron en este tiempo. La campaña por el Día Internacional de la Corrupción, el 9 de diciembre, hablaba con fuerza sobre la recuperación con integridad. También varias actividades, por ejemplo, desde los organismos de control como OLACEPS, que hablaba sobre la corrupción en los tiempos de coronavirus. Y tener claridad de que, en este caso, como dice este artículo, la corrupción mata, con una alerta de Transparencia Internacional sobre la gestión de la pandemia. La corrupción que fue asociada previa a la pandemia y durante la pandemia generó malos servicios de salud, servicios muy pobres o servicios de salud y hospitalarios muy débiles, tardíos o inefectivos insumos para afrontar la pandemia, y eso terminó generando de una u otra manera mayor cantidad de enfermos e incluso mayor cantidad de fallecidos. Miremos ahora un repaso al reporte bianual de ACFE. Bueno, este reporte bianual de ACFE lo que nos entrega cada 2 años es el resultado de un estudio mundial sobre el riesgo de fraude y nos da una información muy interesante de estadísticas, números, análisis sobre cómo se ha movido el riesgo de fraude en los últimos 2 años. Sale cada 2 años. El último reporte de ACFE es el del año 2020. Y esa información, que en tiempos normales es muy útil para entender, comprender, conocer y combatir el fraude, bueno, hoy es más valiosa que nunca entonces para combatir este fraude o este riesgo de fraude aumentado en medio de una situación de crisis originada por la pandemia. El reporte último de ACFE 2020 nos dice lo siguiente. Bueno, este fue un estudio que consideró 2.504 casos de fraude ocupacional que ocasionaron pérdidas totales por más de 3.600 millones. La duración promedio de un esquema de fraude, según el estudio que se hizo en varios países en el mundo, en 2.500 casos de fraude, señala que la duración promedio de un esquema de fraude fue de 14 meses. La pérdida media por caso de fraude fue de $125.000. 43% de los esquemas fueron detectados por denuncias, y de ahí la importancia de habilitar sistemas formales de canales de denuncias. La falta de controles internos contribuyó a cerca de 1/3 de los fraudes. La presencia de controles antifraude está asociada con menores pérdidas por fraude y una más rápida detección. De hecho, vamos a ver más adelante los 18 controles antifraude más importantes que tienen las organizaciones en el mundo. Y la buena presencia de algunos, varios o todos esos controles antifraude, sin duda tiene una relación directa con menores pérdidas por fraude y una más rápida detección. Es decir, cuando esas organizaciones se llegaba a dar un fraude, gracias a los controles antifraude, bueno, muchos fraudes se evitaron, pero incluso los que llegaron a cometerse, por lo menos fueron detectados más rápido y por lo tanto también tuvieron un impacto económico menor. Más de la mitad de los fraudes ocupacionales se originaron en áreas como operaciones, contabilidad, alta gerencia o ventas. Se estima que las organizaciones pierden 5% de sus ingresos por fraude cada año. Un caso típico de fraude dura más o menos 14 meses antes de ser detectado y genera pérdidas de $8.300 mensuales, como un promedio. La falta de controles internos contribuyó a casi 1/3 de los fraudes en este estudio. 18 son los controles antifraude más importantes en las organizaciones, o los que están más presentes. Y en esa línea, y de hecho en orden descendente, del control 1 al control 18, estos son los controles antifraude más comunes en las organizaciones. Auditoría externa de los estados financieros, código de conducta, departamento de auditoría interna, certificación de los estados financieros,
auditoría externa de los controles internos sobre los reportes financieros, ¿no? El conocido Internal Control over Financial Reporting, revisión gerencial, canal de denuncias, comité de auditoría independiente, una política antifraude establecida, programas de apoyo a los empleados, entrenamiento sobre fraude a empleados, entrenamiento sobre fraude a gerentes y ejecutivos, un departamento, función o un equipo dedicado a investigar fraudes y prevenirlos también, evaluación de riesgos de fraude formal, auditorías sorpresa, monitoreo y análisis de datos proactivo, rotación de roles y vacaciones obligatorias y recompensa incluso a los denunciantes. Estos son los 18 controles antifraude más comunes identificados y presentados en este estudio bianual de ACFE, en este caso el último, el más reciente. Y algo importante en tiempos normales, en general, pero más aún en una situación de pandemia, que ya sabemos, tenemos claro que tiene un riesgo de fraude aumentado, es estar atentos a las señales de advertencia clave. Estas señales de advertencia o alertas, o también llamadas banderas rojas, red flags, son importantes a tener en cuenta porque son indicios, indicadores de que un posible fraude podría estar ocurriendo. Y si bien no son el dato final cierto de que un fraude está ocurriendo, una señal de advertencia puede ser la punta del ovillo para encontrar algo, o incluso si uno ve que hay varias señales de advertencia o banderas rojas. En el caso del estudio, bueno, nos dice que 85% de los defraudadores mostraron al menos una alerta de comportamiento mientras cometían sus irregularidades. Las 7 señales de advertencia clave más relevantes, según el estudio último de ACFE, son 42% de los casos estuvo presente, en el 42% de los casos estuvo presente vivir más allá de sus medios, la persona, ¿no? Un ritmo de vida que no es coherente con su cargo y salario. 26% problemas económicos, 19% relaciones inusualmente cercanas con vendedor-cliente, 15% problemas de control, falta de voluntad para compartir los deberes, 13% irritabilidad, sospecha o actitud defensiva, 13% actitud embaucadora, 12% divorcio o problemas familiares. Y en esa misma línea de las señales de alerta o red flags, bueno, la más común que estuvo presente en el 42% de los casos es vivir más allá de sus medios. Un defraudador que vive más allá de sus posibilidades es la bandera roja más común por un margen considerable. Esta ha sido clasificada como la bandera roja número 1 en todos los estudios bianuales de ACFE. En 52% de los casos, el defraudador mostró banderas rojas relacionadas con sus tareas laborales, relaciones inusualmente cercanas con vendedores o clientes, problemas de control, falta de voluntad para compartir las tareas, irritabilidad, sospecha o actitud defensiva, actitud embaucadora, quejas por salario inadecuado, negarse a tomar vacaciones, presión excesiva desde dentro de la organización, problemas asociados a empleos anteriores y quejas por falta de autoridad. También el rendimiento laboral. Es importante saber que es una señal de advertencia. El desempeño laboral de un perpetrador de fraude a menudo sufrirá mientras se lleva a cabo el esquema. Cada uno de estos problemas relacionados con el rendimiento se citó en al menos 10% de los casos. En 13% de los casos, baja evaluación de desempeño. O en 13% de los casos también, ausentismo excesivo. En 12% de los casos, miedo al desempleo. En 12% de los casos, atrasos excesivos. E incluso en el 10% de los casos, rechazar ascenso o aumento, que podría ser a lo mejor que implicaba moverlo a otra área o otra posición. Y la persona quería mantener su posición desde donde estaba cometiendo incluso alguna irregularidad, y de ahí quizá el rechazar un ascenso o un aumento. En el mismo estudio se nos habla de, había las banderas rojas relacionadas con aspectos laborales, también están las banderas rojas relacionadas con la vida personal. En el 63% de los casos, el defraudador mostró un comportamiento de bandera roja asociado con su vida personal. El más importante, que ya lo habíamos destacado, vivir más allá de sus medios, en el 42% de los casos. Problemas económicos, divorcio o problemas familiares, problemas de adicción, aislamiento social, problemas legales en el pasado, inestabilidad en su vida personal, excesiva presión familiar o grupal para el éxito.
Bueno, en conclusión, veamos los siguientes aspectos para cerrar esta presentación y dar paso a las preguntas. Bueno, 5 esquemas de fraude más observados en la actualidad debido al coronavirus: ciberfraude, robo de identidad, fraude en pagos, fraude en temas asociados a desempleo, seguros de desempleo, bonos de desempleo y fraude por parte de proveedores y vendedores. 5 esquemas de fraude que se predice incrementarán más en los próximos meses debido al coronavirus: ciberfraude, fraude en pagos, fraude en desempleo, fraude por parte de proveedores y vendedores y fraude en temas de cuidados de la salud y temas de salud, seguros, reembolsos, etc. ¿Cuáles son los 5 elementos mínimos que los gobiernos deben considerar para asegurar la integridad de las adjudicaciones que se realizan durante una contingencia? Transparencia y datos abiertos, administración de los recursos, rendición de cuentas, garantizar la competencia económica y un seguimiento al gasto público durante la contingencia por fuerza mayor. Las personas y las organizaciones en todo el mundo están luchando para superar la crisis provocada por la pandemia COVID y sus efectos tanto directos como colaterales. En esa lucha, bueno, los auditores internos y los profesionales de funciones de aseguramiento en general, gestión de riesgos, compliance, controles financieros, prevención de pérdidas, somos parte activa, ayudando a las organizaciones a superar la crisis y recuperarse de la misma. Quisiera compartir con ustedes una frase que la he publicado en este tiempo en algunos artículos, papers y también dentro de la campaña global de Alliance for Integrity. La corrupción es condenable siempre y más aún en tiempos de crisis, porque los corruptos no solo roban dinero, en realidad se roban la salud, la educación, el desarrollo y los sueños de una sociedad. Quisiera ir cerrando con una frase que me gusta mucho. Hay 3 grupos de personas: los que hacen que las cosas sucedan, los que miran las cosas que suceden y aquellos que se preguntan qué sucedió. Así que para mí ha sido muy grato compartir esta tarde. Bueno, vamos a ir al paso de las preguntas. Espero que ustedes hayan estado aquí en esta jornada interesados en este tema. Claramente dice que ustedes son de las personas que hacen que las cosas sucedan. Quizá antes de ir, Sebastián, a las preguntas, solo hacer 2 avisos importantes. Invitarles a los colegas que nos acompañan a que revisen esta información y si se interesan, se sumen a 2 diplomados de la Universidad de Concepción y de PKF, en los cuales gratamente soy uno de los relatores, uno de los profesores. El uno es el diplomado de auditoría forense y el otro es el diplomado en gestión de riesgos y cumplimiento. Así que quedan cordialmente invitados a obtener información sobre estos diplomados si fuese de su interés y sumarse a los mismos. Y una invitación para que nos puedan acompañar también, si están interesados, en el Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna, CLAI 2021, que se va a realizar del 23 al 26 de mayo. Con ello, bueno, doy paso a las preguntas que pudiésemos tener. Jorge, muchas gracias por la presentación. Fue bastante interesante, bastante productivo, muchos puntos clave, especialmente recojo lo del informe ACFE 2020, que hay muchos elementos que son importantes recoger, y yo creo que es importante tomarlo en consideración para los efectos de la elaboración de una matriz de riesgo, probablemente cuando ya tienes un poco de experiencia comparada, cuáles son los principales riesgos ocurridos, digamos, en otras organizaciones, especialmente cuando partes de cero en la creación de una matriz de riesgo, probablemente. Y bueno, y yo creo que tenemos tiempo para unas preguntas. Yo creo que para mí lo importante es saber cuáles son las principales acciones que crees tú que deberían ejecutar las entidades públicas o privadas para efectos de la prevención de los riesgos generados a raíz de la pandemia. Pero me gustaría que te enfocaras un poco más quizás en el sector público. ¿Y por qué? Porque al final actualmente estamos en una lucha respecto a recaudar para ejecutar, digamos, las políticas sociales que se están enfocando, que todos han visto, digamos, en Chile. Sé que hay muchas personas presentes en Latinoamérica presentes, pero aquí en Chile hay mucha discusión respecto a implementar diferentes políticas sociales. Y para eso requiere recaudar más impuestos. Pero obviamente los impuestos son inservibles, la recaudación sí que por otro lado tiene un alto riesgo, digamos, de fraude público o corrupción.
en que los recursos no llegan a la gente. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los principales controles que debemos implementar en este contexto de pandemia? Y llevarlos al mundo post-pandemia también. Sí, bueno, ese es un aspecto importante y claro, el tema de la corrupción en momentos de crisis como la pandemia, claro, hay corrupción que se da al interior del sector privado, acuerdos, pagos indebidos, compras con sobreprecio y también corrupción que está en el sector público, también mal uso de manejos, malversación de fondos y una corrupción en muchos casos que es cruzada, digamos, una corrupción entre el sector público y sector privado. Es muy importante, digamos, el entender que, digamos, puede uno justificar y comprender un momento de pandemia al inicio de la misma. Bueno, hoy, un año después, básicamente el mundo ha tenido que aprender a vivir en un modo COVID hasta entrar en una etapa de post-pandemia. Y entonces, si bien en su momento, el momento mismo de la crisis, quizá se tuvieron que modificar algunos procedimientos, relajar algunos controles o dar algunos pasos quizá de manera urgente, todo eso debería ser revisado para mirar que se haya hecho bien, corregir lo que no hubiese correspondido y restablecer los controles o poner nuevos o mejores controles ya ahora en la actualidad. Y claro, con la excusa o con el pretexto del COVID, ¿no? En el mundo del sector público se habla del problema de las corona compras. Y entonces a pretexto y con la excusa del coronavirus se hicieron muchas compras indebidas, inadecuadas, con sobreprecio. En algunos casos llegando a situaciones extremas donde no solo se compraba cosas con sobreprecios, sino cosas con sobreprecio que no servían, ¿no? Varios escándalos que han sucedido de compras de test COVID que fueron caros y además eran inservibles. Escándalos con el tema de las vacunas, los sobreprecios. Así que es muy importante el trabajo de los organismos de fiscalización y también los roles los roles ciudadanos de fiscalización y de estar involucrados. Lo que tú decías en cuanto al tema impositivo también es muy cierto. Los recursos se han empezado a ser escasos en los gobiernos para afrontar la situación de pandemia. Algunos gobiernos tenían algún fondo de contingencia de donde pudieron echar mano. Otros de repente lograron ver de dónde recaudaban fondos, pero los fondos se han ido haciendo escasos. Y de ahí la importancia también de combatir la corrupción, porque los fondos se hacen escasos también y en buena medida por la corrupción, porque se empieza a comprar cosas en el doble, el triple, 5 veces, 6 veces lo que realmente debería costar. Entonces, un poco en resumen, tanto en el sector público como privado, a hoy, digamos a mayo del 2021, es importante no dejar, digamos, no cerrar los ojos y mirar la página, sino sí ir a mirar hacia atrás, qué se hizo en la pandemia para corregir lo que se deba corregir. Si hay algo que fue definitivamente impropio y que no está para nada justificado, sancionar y recuperar lo que se pueda recuperar, pero hoy rápidamente seguir restableciendo los controles o los procedimientos que quizá se modificaron en un contexto de pandemia y establecer un buen control robusto, anticorrupción, en un modo COVID mientras dure la pandemia y pensar y tener una plena conciencia de esta recuperación, pero con integridad. Es decir, sí recuperarnos, pero no a cualquier precio, con integridad, sin que nadie se aproveche, lucre o robe con la pandemia. Perfecto, sí, o sea, sin duda el tema de las corona compras y el tema de la urgencia en su momento fue una excusa perfecta como para abrir la llave a ciertas irregularidades. Y llamo irregularidades porque al final muchas cosas fueron hechas a la mala o por temas de urgencia y otras fueron aprovechándose del momento de crisis que había. Pero sin duda es un punto que hay que revisar, mira, cuando esto digamos, se siente el polvo, hay que mirar para atrás a ver cómo se hicieron las cosas. Otra pregunta, el riesgo de fraude, bueno, una anónima pregunta, el riesgo de fraude se plantea del punto del empleado, o sea, pero, ¿qué pasa cuando el fraude viene desde la gerencia? Sí, ese es un buen punto, porque también a veces de repente cuando uno habla como fraude en las organizaciones, uno tiende a pensar solo como que, el fraude que comete el empleado, o 2 empleados, o 3 empleados, en un caso de colusión. Pero claro, sí, ese es uno de los fraudes que ocurre, está ahí, el fraude llamado el fraude laboral o malversación de activos. Es el fraude que ocurre más cantidad de veces, pero monetariamente es el que menos impacto causa.
Está el fraude que comete la alta administración, la empresa como tal, la alta gerencia, todo parte del directorio, que es el conocido malversación de estados financieros, o estados financieros fraudulentos, o estados financieros engañosos, con un fraude corporativo de la alta gerencia. Y a veces no se piensa en este fraude, se piensa solo en el fraude que puede cometer uno o algunos empleados. Y ese tipo de fraude, el fraude gerencial de alto nivel, ese ocurre menos cantidad de veces, obviamente también porque son menos en la pirámide de las organizaciones, hay menos personas en esos cargos, ocurre menos cantidad de veces, pero cuando ocurre tiene un tamaño gigantesco. Y en este caso, sí, también hay organizaciones que se han dedicado para... Hay algunas organizaciones que han salido beneficiadas, digamos. Yo creo que el tema de la pandemia en general ha dejado muchas personas y organizaciones golpeadas, la gran mayoría. Algunas han salido un tanto beneficiadas por la situación en cuanto a los negocios y a la actividad que tuvieron que desempeñar en una pandemia. Pero muchas empresas lucraron derechamente con la pandemia. Y eso, claro, ya no son trabajadores que se están aprovechando de una situación, de hacer algún tipo de arreglo o acuerdo, sino en muchos casos son altos directivos, altos ejecutivos que empiezan a lucrar con la pandemia. Y en muchos casos, claro, en colusión con altos funcionarios públicos. Y esa corrupción de alto nivel es la que más daño causa porque su impacto es mucho mayor en términos económicos, y los organismos de control deben poner especial atención en esos casos también, no solo un poco a veces centrarse en los casos puntuales de la corrupción a nivel del empleado o del trabajador. Así que Harry Díaz pregunta, ¿considera que disminuir la brecha digital podría ser una política pública importante para la prevención de fraudes? Sí, es como un buen planteamiento. Un poco la brecha digital yo creo que es de buena ayuda, porque en la medida que se disminuya la brecha digital y haya más acceso y facilidad de llegada a las herramientas digitales, a las plataformas digitales y el conocimiento del ciudadano común, eso abre la posibilidad de mayor transparencia. Entonces, la mayor transparencia, lo que se mencionaba, este concepto de la transparencia en tiempo real y lo que es la rendición de cuentas y el acceso a datos, pasa por una digitalización y acceso digital a la información. Y es un buen planteamiento. Definitivamente sí, disminuir la brecha digital es un buen camino a la transparencia y al acceso a información y datos. Perfecto. Una pregunta más, creo que Andrea tiene dos preguntas, pero me gustaría resolver una que yo creo que es un tema que todos caímos en esta situación, que es el tema del teletrabajo. Obviamente todos nos vimos empujados de forma forzada, la gran mayoría de la industria, después tampoco las esenciales fueron regresando a la oficina, pero el tema del teletrabajo. Y ese contexto, Andrea pregunta, ¿cómo enfrentar el fraude en situación de teletrabajo, ya que no siempre es posible implementar controles exhaustivos? Sí, ese es un tema interesante desde el punto de vista del riesgo de fraude, y de hecho hay un análisis de ACFE, salió recién hace pocos días, justamente sobre el tema de, el teletrabajo, el riesgo de fraude aumentado por el teletrabajo. El teletrabajo es algo que se nos vino de la noche a la mañana. Estaba ahí, ya era posible, pero no se había presentado de manera plena. Era algo que posiblemente iba a suceder a la vuelta de una gran cantidad de años, pero aquí por la pandemia sucedió de la noche a la mañana, y claramente, digamos, los procesos, la organización, los flujos, los controles, en este caso, que es lo que nos interesa desde la perspectiva de controles antifraude, estaban pensados para un mundo presencial, para una actividad presencial y para personas en una oficina. Al irnos hacia el teletrabajo, con documentos digitalizados, escaneados, reuniones virtuales, muchos controles quedaron debilitados, es decir, los controles que se tenía para el proceso normal o ya no aplican, o están debilitados, o no son los mismos, o debe pensarse en otros controles. Entonces, un ejercicio que las organizaciones han empezado a hacer, o deberían empezar a hacer, es revisar sus procesos. Ya ahora con más calma, un año después de la pandemia, que por cierto no salimos todavía de la misma, una de las cosas que se recomienda mucho desde la perspectiva de control interno en general y el control antifraude en particular es revisar los procedimientos, porque tenemos
una gran cantidad de la dotación o toda la dotación en modo teletrabajo y los flujos de los procedimientos no estaban pensados para esa modalidad. Y entonces hay que ver qué cosas, reuniones de inicio, reuniones de arranque, visitas técnicas, presentación de ofertas, revisión de entrega de obras. Bueno, hay muchas cosas que no necesariamente se han podido suplir con el teletrabajo. Se podrían suplir incluso quizá con algunas otras herramientas tecnológicas como la realidad aumentada, por ejemplo, o sobrevuelo con drones, pero claro, hay que pensar cómo cambió mi proceso al irme a teletrabajo y revisar si mis controles que tenía o tengo son suficientes o debería yo tener otros o distintos o mejores controles. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que ya son las 7:06 y para ir cerrando, creo, primero, antes de dar mis palabras finales y agradecerte un poco, quiero obviamente dejar invitados a que, como dijo Jorge, participen tanto en los diplomas de auditoría forense y gestión de riesgo y cumplimiento, en que Jorge es profesor en ambos. Ambos se enfocan en dos aspectos que vimos en este tema, que es en este webinario, que es uno de la gestión de riesgo y el otro, obviamente, en la prevención, detección y identificación de fraudes y otros tipos de delitos financieros. Y además participar en el webinario que tiene planeado Jorge. Si lo puedes poner la lámina ahí presente. Exactamente, el webinario que es en el Quito, Ecuador, del 23 al 26 de mayo de 2021, para que participen también, se inscriban ahí. Y así que con eso yo quiero agradecerte, Jorge, por tu colaboración. Siempre has sido muy gentil con nosotros en prestar tu tiempo con nosotros para poder ejecutar estas actividades, así que estamos muy agradecidos contigo. En nombre, obviamente, de la Universidad de Concepción y de PKF Chile te agradecemos. Así que si tienes más interesado de aprender más de esto o desarrollar más los temas, como dije, Jorge es profesor en los dos cursos que mencioné, así que por favor pregunten. Así que con eso estamos cerrando el webinario de hoy. Espero que haya sido de su interés, su agrado. Y yo creo que quiero dejar como para que cierre Jorge y de sus palabras finales, si es que quiere dar algunas palabras finales. Así que yo me agradezco, me despido a todos, que estén muy bien. Jorge, por favor, unas palabras finales, si es que estima necesario, para que te despides. Te dejo el tiempo, el micrófono para ti, para que te puedas despedir. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, muy contento de haber podido realizar este webinar. Agradezco a la audiencia. Gracias por dedicar un tiempo en esta tarde de hoy para este tema tan interesante y tan importante, digamos, la lucha frontal contra la corrupción y el fomento de la integridad en el mundo público y en el mundo privado. Así que muy contento de haber podido compartir esta jornada gracias al webinar organizado por la Universidad de Concepción y PKF Chile. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Que tengan una bonita tarde.